Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a estar platicando de el ruido y las comunicaciones. Muy bien, vamos comenzando entonces con lo que viene siendo la plática del día de hoy. Listo, parece que ya tenemos la información en pantalla. Y entonces vamos a empezar a platicar algunas cosas. El día de hoy vamos a estar haciendo una breve descripción sobre lo que es el ruido y las comunicaciones, a manera de introducción, a manera de información, más que nada. Y bueno, cuando el humano inició la sociedad, también comenzó las comunicaciones. El uso de un idioma común en el pasado ha creado identidad cultural, pero a la par también permite el intercambio de ideas y comercio. Este proceso ha dado fundamentos a las grandes ciudades. En la antigüedad se habla, por ejemplo, como un mito, se dice que el cambiar incluso solamente el idioma puede hacer que un pueblo se pueda dividir, ¿verdad? Entonces, bueno, esto como a manera de información, es una introducción, ¿verdad? Porque es importante las comunicaciones. Muy bien, por ejemplo, aparte de esta información, podemos agregar como el uso de las tecnologías. Como parte del proceso de la comunicación, las tecnologías entran a la par. Y entonces, pues bueno, las tecnologías también tienen su propio idioma. Hablaríamos entonces de que las tecnologías tienen una cierta compatibilidad en el paso de la información, en la forma en que se va y se lleva la información entre distintos aparatos. Esto es parte de lo que hablaríamos el día de hoy en este video. Por otro lado, yo menciono en el tercer punto, guerras, ¿sí? Las guerras son un problema muchas veces a nivel de comunicación. Creo que esto poca gente podría diferir en este punto, ¿verdad? Nadie ama las guerras, nadie está a favor de una guerra. Sin embargo, muchas veces por problemas de comunicación se dan. Entre humanos, vamos a decirlo así, se pierden bits. Y entre las computadoras se pierden datos de la sintaxis. Sí, lo he dicho al revés a propósito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos como problema principal en el ámbito de lo que es la temática del ruido, tenemos dos puntos a los cuales queremos abordar. Vamos a decir que existe el ruido interno y que existe algo llamado ruido externo. El ruido ocurre desde entonces dos orígenes, por lo regular. El interno usualmente se da por materiales semiconductores. Podría ser que estamos hablando de calidad dudosa, circuitos defectuosos, no necesariamente el material, pero también el circuito puede, en la línea de ensamblaje, 1 en 1.000.000 salió defectuoso, 2 en 2.000.000. Hemos hablado en otras cápsulas porque es importante a lo mejor la calidad, ¿verdad? Allí en la playlist de computación tolerante a fallos, vaya y búsquelo si a usted le llama la atención este tipo de temáticas, ¿verdad? Lo invitamos. Tenemos por otro punto lo que es el ruido externo. Y el ruido externo es uno de esos puntos donde mucha gente los encuentra polémicos porque se originan principalmente en la naturaleza. El ruido interno, hablamos que son cables. Bueno, pues los cables los puedo cambiar o puedo mejorar los materiales. Circuitos defectuosos, bueno, puedo cambiar o reparar el circuito defectuoso. Pero cuando hablamos de origen externo, entonces estamos hablando que su origen es en la naturaleza. Y por lo regular, por poner un ejemplo que sea muy claro, muy que no genere tantas dudas, porque suele ser polémico, tenemos por ejemplo las tormentas solares. Las tormentas solares ocurren con cierto nivel de periodicidad, se repiten cada cierto lapso de tiempo, están los ciclos solares, y estas tormentas producen campos electromagnéticos que de alguna forma nuestro propio campo electromagnético que tiene el planeta nos protege, pero estamos hablando que el sol es gigante, ¿no? Lo que produce. Y entonces, en algunas ocasiones esto puede interferir con los aparatos electrónicos. Esto ya ha pasado, ocurre, y
Bueno, estamos hablando que aquí a nivel de que nosotros estamos protegidos por nuestra atmósfera, por todo el campo terrestre, pero los satélites y otros aparatos que andan fuera del planeta seguramente enfrentarán este tipo de situaciones y tienen también su forma de mitigar este tipo de problemas, ¿verdad? Luego, si no es por estos dos factores que estamos hablando, que es de carácter interno y de origen natural como externo, entonces cuando se produce por un componente electrónico, por ejemplo, que no es parte del sistema, estaríamos hablando no de ruido. El ruido no vendría del otro aparato. Estamos hablando que en ese caso se le va a conocer como interferencia. Así. Por ir entrando en tema, ¿verdad? Luego, tenemos otros factores. En general, es poco probable encontrar señales que no estén contaminadas, de entrada. Esto lo podemos decir. Y los fabricantes suelen agregar dispositivos extra para limpiar o atenuar distintos tipos de ruido. Esto con la intención de que la información que se transmite no se pierda o sea alterada, cambie. ¿Por qué será importante? Porque pues, tú querías manzanas y llegan peras. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que la información no se corrompa en un momento dado. En la historia mundial hemos estado a un paso de guerras por fallos en los aparatos eléctricos, ¿sí? Bueno, estaremos dejando algunos enlaces, algún enlace tal vez, allí en la descripción de este video. Luego, por ejemplo, aquí quiero mencionar, por ejemplo, los cables blindados. Estamos hablando de cosas comunes. Y entonces, cambiemos de perspectiva por un momento. Eso de las guerras como que no me gusta mucho hablar, ¿verdad? Y entonces, cambiemos de perspectiva. La gente que se dedican, por ejemplo, a la música. Seguramente habrá algunos músicos que estén viendo este video, ¿verdad? No es con la intención de ofender a nadie. Yo también conozco un poco de música, no me diría músico, pero algún instrumento manejo. Y entonces, normalmente se batalla mucho con la compra de equipos caros y cables extremadamente baratos sin ningún tipo de blindaje, ¿sí? Hablamos de que hay músicos que tienen muy buena formación, que han sabido, tienen buen andamiaje, ¿verdad? Con respecto al instrumento y sus aparatos. Pero muchas veces están adivinando al comprar los aparatos entre qué pongo, qué uso o qué no uso. Y entonces, por muchas razones, muchas veces al interconectar los aparatos, las señales, los cables se contaminan. Y puede haber muchos factores, como lo que hemos mencionado, ¿verdad? Y entonces, escucharse profesional sale caro. Tenemos músicos improvisados que algunos creen que el blindaje de los cables es esta parte a la que me refiero. Ahí usted ve ese cablecito que es un tipo de cable coaxial, pero hay muchos tipos de cables blindados que se usan para la música y otros tipos de comunicaciones, UTP y otras cosas que encontramos, ¿verdad? Que traen algún tipo de recubrimiento que no es para hacer que el cable sea más fuerte, aunque sí ayuda en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero para que no se haga de chicle. Pero la intención no es darle fuerza, la intención es que aísle de interferencias de señales que estén en otros aparatos que vengan de origen interno o externo, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Y entonces muchas veces el músico se enfrenta a estas situaciones donde compra cables muy baratos que conecta con aparatos muy caros y no sabe por qué se escucha mal su instrumento. Así, ¿verdad? Bueno. Solamente por hacer ahorita en este momento alguna mención. Entonces, llegamos a este punto, ¿verdad? Tenemos tres tipos de ruido. Tenemos dos clasificaciones, tenemos tres tipos de ruido. Vamos a denominarlos en estos tres que podemos ver aquí en pantalla. Y vamos a decir que de manera breve, concisa, hablamos de ruido continuo cuando la media de la señal es constante. Impulsivo, señal por muy breves lapsos, incluso errática. Luego tenemos la intermitente, cuando la media de la señal no es constante. Desde mi perspectiva, ¿verdad? Una perspectiva no muy experta, pero que tengo cierto uso con aparatos.
para mí está muy claro que el ruido impulsivo es el que nos puede generar más problemas, ¿verdad? Entonces, ya que de entrada son señales que se generan muchas veces al azar y que no siempre se sabe qué esperar de ellas. Por tanto, cuando se presentan, a veces no sabemos cómo lidiar con este problema. Esas son a las que nosotros debemos prestar atención, por lo general, desde mi perspectiva, ¿verdad? Luego, para seguir hablando sobre este tema, ya que es una introducción rápida, quiero mencionar el ruido térmico, ¿verdad? En circuitos donde el movimiento pues obviamente ocurre por los electrones, se genera cierta situación donde las partículas se mueven y se elevan las temperaturas. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar nuestras amadas, preciosas tarjetas de video aceleradoras, ¿verdad? Para los que son gamers, sabemos que tragan un montón de electricidad y también tragan un montón de polvo, de aire. Y pues para tratar de enfriar el dispositivo, pues vemos que hace lo que puede, ¿verdad? El aparato, así los diseñan precisamente los fabricantes, debido a que el calor suele dañar enormemente los datos a nivel de cables, pero a nivel de circuitos también. Entonces, no es solamente para que el aparato no se caliente y no puedas freír arriba cocinar, ¿verdad? Un huevo. No es la intención que no puedas usarla como cocina y fomentar el consumismo y vayas y compres un microondas y vayas y compres una estufa. No es eso. El propósito es que los datos internos no se corrompan, más allá de proteger también al humano de que no se vaya a quemar con el aparato. También tenemos algo que llamamos ruido blanco. En el caso del ruido blanco, creo que algunos de estos conceptos que estamos hablando pueden ser útiles para la gente que son audiófila, ¿verdad? Mucho del contenido de este canal está dirigido principalmente a jóvenes con formación universitaria que buscan alguna relación con la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, el ruido blanco creo que le va a resultar familiar cuando usted vea esta imagen, ¿verdad? Creo que en algún lado la has visto esta imagen. Hablamos de que son múltiples señales de baja intensidad, todas independientes. Eso es lo que estamos viendo ahí. Cuando vemos ese ruido que se ve en las pantallas, a lo mejor que has visto en los televisores viejos, ¿verdad? Pero también hay un pequeño ruidito con el cual nosotros nos llegamos a familiarizar cuando hablamos de ruido blanco. Hay gente que lo encuentra relajante, ¿verdad? Vamos a ver si se escucha. Ahí debe estar escuchando un pequeño ruidito. Ojalá se haya escuchado en la grabación. Muy bien. Pues continuamos. Otros tipos comunes de ruido. También se le conoce, por ejemplo, el de agujas, cae en la categoría de impulsivo. Tenemos también el de intermodulación. Normalmente el de agujas se genera por problemas eléctricos. Cables dañados, demasiados cables juntos, ¿verdad? Sin blindaje. Sí, sin blindaje. Quizá, no sé, ¿verdad? El fontanero y el electricista que construyó tu casa fue el mismo albañil que hizo tanto como pudo para resolver que esa casa funcionara, pero igual su verdadero oficio era agente de ventas, ¿verdad? La situación es difícil y hay que comer todos los días. Entonces él hizo lo que pudo y así construyó tu casita, y entonces los cables los puso como entendió. Bueno, está también la intermodulación. Es cuando se mezclan dos señales distintas en el mismo canal. Y así llegamos a algunas soluciones básicas, ¿verdad?
No son suficientes, pero en casos no severos nos pueden ayudar. Estas soluciones, yo las he planteado como las soluciones que normalmente vemos a la vista, que tenemos de uso común. Hay cosas que son muy especializadas en la industria, pero queremos ver cosas que dices, ¿dónde está todo eso, no? O sea, ¿dónde lo veo? El humano a pie, ¿dónde ve esto? Tenemos, por ejemplo, algo que se conocen como ACN, Active Noise Cancelling. Y estos suelen llevarlo, por ejemplo, en el uso común. Suelen llevarlo, por ejemplo, micrófonos, audífonos, ¿verdad? No estos son muy baratos, pero hay audífonos muy buenos, donde los micrófonos y audífonos que llevan este tipo de tecnología suelen ser caros, ¿verdad? No mucho, hay algunos que andan relativamente económicos, ¿verdad? Pero que son tecnologías que son muy deseables para la gente que le gusta escuchar música, que le gusta aislarse de lo que ocurre afuera. Si tú te vas a comprar, por ejemplo, unos audífonos para andar en la calle, para andar en el metro o para andar manejando y quieres comprarte unos de tipo ACN, se sugiere desactivarlo. Casi todos traen la opción de desactivar. No andes con este tipo de audífonos con esa opción activada, porque realmente hay algunos que son muy buenos, y entonces cuando tú lo activas, lo que está pasando afuera de los audífonos no se escucha, realmente filtra mucho del ruido. Existe la cancelación activa y pasiva, y entonces los pasivos son, por ejemplo, en el caso de algunos audífonos como estos, traen un recubrimiento que está sobre el oído y entonces tapa un poquito el ruido que ocurre fuera de tu mundo, ¿verdad? Aquí cuando tú estás grabando, cuando estás haciendo algo, oyendo música. Y funciona más o menos porque tapa una parte del oído. Hay algunos otros, como los audífonos que son de pastillita, que te los pones adentro traen un chuponcito de silicón, y entonces al ponerlo, pues tapa más el orificio auricular y entonces aísla un poco más el ruido de lo que ocurre de manera externa. Y son muy buenos, pero aún así en ocasiones escuchas el ruido, los gritos de tu vecino, oyes el ruido de lo que está ocurriendo en la calle, en la avenida. Y entonces para ello tenemos los que son ACN. Son muy buenos, no estoy dando marcas porque nadie me está pagando por el patrocinio, pero en un momento dado son muy buenos, y entonces son realmente sugeribles. Si lo puedes costear, hay mucha diferencia entre ese tipo de audífono y los audífonos que vienen luego con tu celular, ¿verdad? Entonces son bastante sugeribles, pero tenga cuidado si los usa en un lugar donde ocupa poner toda su atención y ocupa saber qué es lo que está ocurriendo alrededor. Tenemos, por otro lado, lo que viene siendo también, aquí en la imagen yo muestro eso que usted ve ahí como unos toroides, ¿verdad? Esa figurita, eso se les llama núcleos de ferrita. Creo que algunos lo habrán visto en algunos cables, a lo mejor de tu computadora, habrán visto que traen esa pieza. A veces se puede quitar, a veces traen un clip y se quita, no se la quite. Hay gente que se la quita, no se la quite, por favor. No va a pasar nada aparentemente porque se la quites. También hay televisores que lo tienen, hay muchos aparatos eléctricos que lo tienen precisamente en el cable de corriente. No lo traen en otro lado, sino en el cable de corriente que enchufas a la línea principal. ¿Usted por qué cree que sea? Algo de la plática que hemos tenido el día de hoy le dice por sentido común el por qué podría ser. Líneas adyacentes, tal vez. Cables juntos, mal cableado, y entonces hay señales que viajan juntas en la electricidad en los cables de la casa, ¿verdad? Y entonces estos núcleos de ferrita, que salen muy baratos, por cierto, se pueden comprar, muy baratos, salen, yo compré 5 en peso, y pues no es mayoreo, entonces quiere decir que se pueden comprar todavía más baratos. Estos núcleos de ferrita se ponen precisamente, por ejemplo, en el caso de los músicos que hablábamos hace un rato, en ocasiones cuando conectamos nuestros aparatos a la electricidad se mete un zumbido, ese zumbidito, muchas veces porque están mal aterrizados los aparatos o está mal aterrizada toda la instalación eléctrica, con un núcleo de ferrita se lo pones a tu aparato en la conexión eléctrica de tu cable, de tu guitarra, se puede poner en varias partes, y ese zumbido se va. No tienes que andar peleando ahí con los aparatos de ecualización y otras cosas que tenemos, ¿verdad? A la mano.
A veces nada más con ese pedacito de un núcleo de ferrita. Los hay de diferentes calibres y bueno, es cuestión de que te eches un clavado en la internet a buscar a lo mejor más información al respecto. Pero realmente en mi práctica, en lo que yo he podido experimentar, son muy útiles, ¿verdad? En los equipos de cómputo no se lo quite, en la televisión no se lo quite, porque en ocasiones cuando prenden el microondas en tu casa o prenden la licuadora, tú ves que se meten unas líneas allí medio raras en la pantalla, ¿verdad? Que se ve que se desfigura la imagen. Con un núcleo de ferrita o dos arregla toda la instalación de tu casa o de tu oficina, ¿verdad? Que eso ya implica a veces un gasto más fuerte. Tenemos como otras soluciones, pues otras que mencionamos acá, los repetidores, que ya son más de la industria, y lo que es ecualización. Y la ecualización no estoy hablando precisamente de la música, hay otros tipos de aparatos que también son de ecualización para señal. Muy bien. Pues hasta aquí la plática del día de hoy, es una plática nada más introductoria. Espero poder en otra ocasión grabar un video más a fondo con ejemplos más precisos, que vayamos un paso más allá, ¿verdad? Ya estoy preparando algo, pero no me ha llegado todavía la paquetería, ¿verdad? Estoy esperando a ver si puedo grabar un video para poder explicar algunas cosas con aparatos. Sin más, nos vemos hasta el próximo video. Gracias y hasta luego.